Bienvenidos todos al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa y Twitter Patria Compañera. Hola Alicia. ¿Cómo andas, Armando? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, la compañerada. ¿Qué tal todo? Aquí estamos en nuestra sexta temporada, haciendo programas de mitad de año. Vamos por la mitad del año. Un poquito más, sí. Y un poquito más, sí. Con muchas novedades en el programa de hoy. Tenemos un montón de videos, un montón de entrevistas, mucho trabajo de producción. Le mandamos un saludo a Clara y a Roxana, que siempre están en la producción y atrás en la ¿cómo se dice?, en la operación técnica de este programa. Así que bueno, buena semana hoy, ¿no? Con el tema de los vetos a Milei contra el presupuesto de las universidades públicas y a la emergencia sanitaria. La verdad que fue una terrible derrota ayer para Milei en la Cámara de Diputados, con una plaza de Congreso repleta de ciudadanos agotados de este modelo de gobierno. Entonces, la verdad que es interesante que los diputados hayan asumido la representación del pueblo, de escuchar la voluntad de los manifestantes, y nos llena de orgullo tener los diputados que tenemos en la Cámara con todo lo que pasó ayer, ¿no? Sí, bueno, por fin, digamos, es decir, no es que sea tarde, pero bueno, es cierto que hay una serie de diputados condicionados, yo no sé si tanto por la realidad que viven en sus provincias, pero también por la presencia de la gente en las calles, ¿no? Eso es lo importante de, bueno, es lo que decía un poco la otra vez Hugo Yasky también, que no alcanza solo con la voluntad de los legisladores, sino hay una fuerte presencia y movilización en la calle para defender los derechos y las conquistas sociales, ¿sí? Bueno, pero en el rechazo al veto por la emergencia pediátrica, decíamos, que incluye el financiamiento al Garrahan, hubo 181 votos afirmativos contra 60 de la derecha, que no quiere que el Estado se haga cargo de la salud de nuestros niños, ¿no? Más antiperonista que eso no se consigue, ¿no? Así es. Y bueno, y como siempre tenemos las abstenciones, ¿no? Como por ejemplo el caso de Mario Vidal, que se abstuvo. Bueno, y esto también de alguna manera trae un quiebre a la bancada del PRO, ¿no? Porque el diputado Ritondo, que es el jefe de la bancada del PRO, le dijo a sus diputados que si votaban en contra del veto tenían que cambiarse de bancada. Hubo ahí un roce con Silvia Losperato. Exacto. Bueno, hay ahí una fractura dentro del bloque del gobierno por esto que pasó ayer, que es en un contexto, bueno, en que el gobierno está con muchas situaciones muy complicadas. Recordemos que Milei viene de vetar 9 leyes en lo que va de su mandato, ¿no? Que esto superó a lo que Cristina vetó en 2 periodos. Y a la presidencia de Macri, que ya había vetado otras 6 leyes, ¿no? Contra el aumento jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, la emergencia para Bahía Blanca, la movilidad jubilatoria y un proyecto anterior de financiamiento universitario. O sea que viene una serie de vetos uno atrás del otro, ya es un vetador serial, se ha convertido Milei en eso. Y bueno, va perdiendo consistencia el gobierno y el proyecto que supuestamente encarna Milei, ¿no? Después de la paliza electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y respecto al cambio presupuestario o al presupuesto que proyecta, con el famoso argumento de sostener el equilibrio fiscal, las estimaciones del Ejecutivo sobre el presupuesto que envió el Congreso ya quedaron en el pasado. El futuro de default ya llegó, por ejemplo, proyectaba un dólar a 1.325 ese proyecto, y a 1.423 para fines de 2026, 1.470 para fines de 2027. Y bueno, seguimos. Y hoy cerró a 1.500
tendríamos que chequearlo, pero estaba en 1505, 1510, ¿sí? Claro. Mucho más de lo previsto para fines del 2027, Alicia. Exacto, tal cual. Pensemos en cómo repercute esto en la inflación, ¿no? La inflación se proyecta un 10,1 para todo el 2026, un riesgo país que supera el 1.400. Y hay que ver si las cifras de inflación son tales como ellos las presentan, porque lo que nosotros notamos cuando vamos a hacer las compras es que las cifras de inflación no tienen mucho que ver con las que publica el gobierno. Pero bueno, hay una serie de señales negativas, tanto en el plano político como en el económico, que sacuden las cotizaciones de los activos financieros y que va impulsando una demanda de dólares. O sea que el modelo económico en este preciso momento no les está cerrando por ningún lado, ¿no? Sí, también cabe agregar que hace un ratito nada más se votó también en el Senado el rechazo al veto de los aportes no del Tesoro Nacional a las provincias, ¿sí? A las provincias. Este sí es un proyecto totalmente sostenido por los gobernadores porque Milei, así de buenas a primeras, los había dejado sin aportes de nación a las provincias, cosa que es ley y que viene ocurriendo de toda la vida. Y más aún en este estado de estancamiento económico y de presión económica más que nada, también sigue siendo mucho más necesario que eso ocurra. Pero bueno, tenemos también un capítulo importante en el tema educativo, Alicia. Sí, así es. Les compartimos parte de las declaraciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales, de la Federación Universitaria Argentina, del Consejo Interuniversitario Nacional, que expresaron que el presupuesto presentado por el Ejecutivo muestra el ajuste sobre el sistema universitario. Prácticamente para el 2026 se prevé un presupuesto igual al del 2025, ¿no? Lo cual consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico. Entonces, no hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de las actividades sin una ley de financiamiento, del mismo modo que no hay futuro para la universidad pública sin un presupuesto razonable aprobado por el Congreso para el 2026. Expresaron también el CIN, la FUA y los sindicatos docentes que sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, sin ciencia en la universidad no hay futuro, todos y todos somos hijos de la Universidad Pública Argentina, hijos e hijas de una patria que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna parte del mundo, un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes, para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y más justo, para que la Argentina que nos merecemos sea posible, dicen estos compañeros en la declaración que sacaron ayer. Vos sabés, Alicia, que hace un ratito yo veía en las redes un chiquito con un cartel que decía: a mí de chiquito me salvó el Garrahan y de grande me salvó la universidad. Exacto. Muy creativo eso. Pero bueno, eso es cierto, es cierto. Si algo nos ha caracterizado además en todo el siglo XX y XXI es el tema del acceso a la educación pública, universitaria, gratuita y prácticamente, digamos, de hecho, bueno, fíjate la cantidad de migración de los países vecinos que tenemos, países vecinos y no tan vecinos, latinoamericanos también, que vienen a estudiar a las universidades de Argentina porque les resulta imposible hacerlo en sus países, ¿verdad? Exacto, exacto. Pensemos en los compañeros que vienen de Brasil, de Colombia, de Chile. Las universidades no solamente son carísimas, sino que además, como tienen una prueba de evaluación cuando terminan la secundaria, no podés elegir a qué universidad entrar, ni tampoco qué carrera, depende de los resultados de las evaluaciones. Así que realmente tanto el ingreso irrestricto, que solamente te pide el título de la secundaria, sin ninguna evaluación de ingreso en el medio, más la gratuidad, hacen de la Universidad Argentina un fenómeno único en el mundo. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, ya seguimos, si te parece, hacemos una pasadita rápida por Axel, que en el día de ayer cerró acuerdos con inversores que mantenían juicios en Nueva York y Alemania. ¿Qué me contás?
replicando condiciones similares a la reestructuración de 2021, ¿sí? Bueno, este fue un proceso de reestructuración de su deuda en dólares o en moneda extranjera, luego de que la deuda se hubiese incrementado excesivamente durante el periodo de Macri-Vidal, 2016-2019, por emisiones de capital de más de 5.000 millones de dólares. Pequeño disparate, ¿no? Sí. Y por este motivo, desde el Ministerio de Economía detallaron que el acuerdo involucra condiciones similares a las aceptadas por los bonistas durante aquella reestructuración, ¿sí? Y en dólares con vencimiento a 2037 que les hubiera correspondido si ingresaban al canje del 2021 y un monto en efectivo equiparable a los servicios devengados y pagados por los bonos desde el 21 hasta el presente, lo cual aquí podemos colegir tranquilamente que hay una actitud muy responsable de parte de la gobernación y de los funcionarios de economía en el tema de cómo tratan la deuda de la provincia, exorbitante, por cierto, que sobre todo dejó María Eugenia Vidal. Exacto, así es. Recordemos la situación en la que estaba la provincia, endeudada, incendiada, y bueno, de a poco Axel fue ordenando las cuentas y fue ordenando un montón de cosas, aún sin los fondos que le correspondería que le envíe Nación. Así que nada, esto es un ejemplo de cómo de alguna manera recalcamos y valoramos el esfuerzo que está haciendo la gestión de Axel por mejorar las cuentas de la provincia y por mejorar la vida de los bonaerenses, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, y me parece que eso también se vio plasmado en el contundente resultado favorable de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del 7 pasado, ¿no? Del día 7 de ahora de septiembre. ¿Qué te parece? Ni hablar. Ha sido sí, porque además Sí, decime. No, decía que era un triunfo contundente. Exacto, y porque además se ganó en distritos y en secciones electorales donde era impensable, donde siempre fue muy fuerte la oposición, sobre todo los distritos de mucha base radical en el interior agropecuario de la provincia, bueno, salvo en dos, que es la sexta sección, en la cual tuvo mucho que ver Bahía Blanca, y en la quinta sección, donde también tuvo mucho que ver Mar del Plata, pero luego en distritos más vinculados a la producción agropecuaria también tuvimos un triunfo en las elecciones seccionales y en más de 100 de los distritos municipales de la provincia, ¿sí? Así es. Y bueno, y la diferencia también que es en el conjunto, que fue más, si mal no recuerdo, de más de 14 puntos, hace que realmente sea un triunfo histórico y que disparó y dispara las mayores salvajadas de funcionarios y del presidente de la nación. Así es. También tenemos que recordar que el 26 de octubre votamos de nuevo, que como recalcamos siempre en nuestro programa, es importantísima la participación de la ciudadanía en la votación. Esta vez lo hacemos por primera vez con la boleta única de papel, que es toda una discusión, ¿no? Porque más allá del gasto que implica la boleta única de papel, siempre se centró en la transparencia que esto le puede agregar al proceso electoral. Y en ese sentido, los especialistas recuperan una idea central. Las elecciones en Argentina funcionan bien. Se modifica un sistema que contó con un instrumento para los últimos 7 años en los cuales los oficialismos perdieron 9 elecciones a diputados. Por lo tanto, toda esta cuestión del fraude es realmente un mito que siempre sobre todo sobrevuela siempre desde los mismos sectores, pero nunca hubo un indicador que asegure que las boletas o los operativos de fiscalización existente permitieran que hubiese un fraude electoral. Por lo tanto, no se explica mucho la razón del cambio a la boleta única de papel. Pero bueno, esto va a cambiar nuestra forma de votar, va a cambiar nuestra forma de fiscalizar también las elecciones. Y bueno, por ahí en programas siguientes podemos hablar un poquito más de cómo se vota, del sistema. Así pensamos entre todos. Exacto, Alicia. Bueno, para ir cerrando la editorial, vamos a comentar un párrafo sobre la situación en Gaza,
que es Sí. realmente un operativo de genocidio muy salvaje, como pocas veces se ha visto, ¿sí? Sí. La destrucción y la hambruna a la que es sometida la población en Gaza, debido a los bombardeos muy crueles de Israel, fuerza el vaciamiento de Gaza en lo que ellos mismos dicen una ofensiva que durará meses, ¿sí? El vocero del ejército israelí, Defrin, afirmó que la ofensiva terrestre tomará meses después de cruentos ataques que obligaron a miles de palestinos a huir del mayor centro urbano de ese lugar. Como beneficio, entre comillas, para asegurar el éxodo, el ejército anunció ayer la apertura de una ruta temporal por 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza, para luego tomar posesión de esa ciudad. Imagínate 48 horas para abandonar una ciudad, cientos de miles de personas, es prácticamente una condena a muerte por anticipado, ¿no? Y bueno, varios países occidentales declararon embargos de armas totales o parciales contra Israel y hay 15 empresas denunciadas por Amnistía Internacional por proveer armas y tecnologías a Israel en su plan genocida en Gaza, como por ejemplo la empresa Boeing, la empresa Hyundai y el grupo vasco CAF, están entre las ya mencionadas y que por supuesto tienen que ver mucho con capitales de Europa Occidental y de Estados Unidos, ¿sí? No obstante, la Unión Europea solicitó a Naciones Unidas que intervenga para frenar y multar al Estado de Israel por los ataques, cosa que dificulta que tenga algún resultado, ¿no? Sí, me acuerdo cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, hubo todo un bloqueo hacia Rusia, inclusive prohibiéndole jugar competencias de fútbol y participación en este tipo de eventos, y sin embargo con el Estado de Israel no se hace nada, digamos, ¿no? Realmente es muy difícil. Si no hay una condena contundente, internacional contundente, este genocidio va a seguir a la vista de todo el mundo, ¿no? Que eso es lo que más duele, digamos. Además está hecho con tanta crueldad que no se puede creer. El otro día, viste que bombardearon un hospital. Primero tiraron una bomba en un hospital. Después la gente empezó a ir al hospital para ayudar, para rescatar, para sacar gente de los escombros. Y cuando ese lugar estaba lleno de gente, volvieron a tirar otra bomba. Volvieron a bombardearlo. Totalmente. Es criminal por donde se lo mire estos muchachos. Sí. Es un exterminio, realmente no. El objetivo es la población civil y el exterminio de la población civil. Ya no hay explicación, pero bueno, a veces cuesta hablar de estos temas porque se corre riesgo de que te traten de antisemita, de un montón de cosas, pero realmente no podemos abandonar al pueblo de Palestina. Tienen que estar presentes estos temas. La realidad es incontrastable, Alicia. Bueno, deberíamos ir yendo. Pasamos a nuestra columna de actualidad. Y le damos la bienvenida a Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Bien? Todo bien. Hola, Facu. ¿Cómo estás? Estamos bien, todo bien. Acá para traerles algunas invitaciones. Mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos, sí, esta es una de las invitaciones. Mañana en la Biblioteca Rocha, de Plaza Rocha y de la biblioteca de la Universidad, de la UNLP. Vamos a estar con un taller gratuito de clásicos argentinos. Yo estoy dando 4 clases sobre Borges. Como decía, son gratuitas, son libres, no hace falta anotarse, no hace falta haber ido antes, cada una es independiente, no hay que leer nada, vamos a leer, pero ahí en el momento. Así que a las 16 horas vamos a estar leyendo unos cuentos de Borges, vamos a leer el Aleph, que es uno de los más famosos, Funes el Memorioso, y alguno más, así que están todos invitados a participar. Pueden estar, no decir absolutamente nada, pueden leer, opinar. La cosa está apuntado a gente que nunca leyó a Borges y quiere introducirse, y después en los meses siguientes vamos a ver algunos otros autores. Qué bueno. Y la otra invitación que quiero hacerles es para el sábado.
en Patria Compañera, que va a haber una obra de teatro por la identidad, una obra que se llama Mudanzas, que la van a presentar Laura Di Ippolito y Claudia Montesino, que son dos narradoras. En la dirección, bueno, es diagonal 73, 15, 56, esquinas 56. Así que están todos invitados. Bueno, Teatro por la Identidad, ellos se definen, quiero leerlos con sus propias palabras. Dale. Diciendo que Teatro por la Identidad nació en la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa contra la brutalidad y el horror que significan el delito de apropiación de bebés y niños y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de la última dictadura cívico-militar argentina. A partir de acá, lo que les quería contar es que la búsqueda de la identidad forma parte de la historia del teatro mismo. Ustedes saben que el teatro tiene origen en Grecia, en el siglo V a.C., y hay ya varias obras, por lo menos 3, donde la identidad es fundamental. La más conocida, que seguramente muchos han leído en el secundario, es Edipo Rey. Edipo, descubrir su identidad resulta un hecho traumático, pero es fundamental para conocer su propia historia, para conocer su destino. Incluso Borges dice que la vida de un hombre, el punto fundamental es descubrir quién es. Y cuando uno sabe quién es, descubre su propio destino. Después tienen otras obras, como por ejemplo Ión, de Eurípides, y en Bacantes, donde también el tema de la identidad es fundamental. Y también el teatro en sí genera una identidad comunitaria, no solamente la identidad como individuo, sino que, sobre todo en Grecia, generaba y fomentaba la identidad propia de los griegos, y se reunían por motivos religiosos, pero también culturales y sociales, a contemplar una obra de teatro y reconocerse también uno en el otro. Eso también es lo que tiene el teatro. Por eso también están todos invitados a participar este sábado, también una actividad que es gratuita, solo tienen que retirar las entradas una hora antes, es a las 9 de la noche, una hora antes, las entradas gratuitas las pueden retirar. Y una última cosita que les quería contar, también aprovechando estas conexiones, con la identidad. No sé si supieron que hace unos días Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, lo criticó a Axel por estar tomando mate a las 23 horas. Justo el mate que él, dijo, nadie toma mate a las 23 horas. Después, poco después, en Twitter se sumó López Murphy a decir el peronismo y la sobreactuación de tomar mate, y pone fotos de distintos peronistas, y lo suma Riquelme, que pobre no tenía nada que ver. Pero bueno, justo el mate, que es una parte de la identidad argentina fundamental. Creo que si uno va por el mundo y ve a alguien tomando mate, enseguida dice, bueno, si no es argentino es uruguayo, pero es parte de nuestra identidad. No hay como errarle. No hay con qué errarle. Y lo que me daba gracia esto de, por un lado, que quizás tendríamos que agradecer que asocien algo tan popular como el mate con el peronismo, pero el mate trasciende el peronismo en sí. Pero me dio mucha gracia porque Borges, de joven, tomaba mate. Uno imagina a Borges como alguien universal, anglófono. Bueno, Borges de joven tomaba mucho mate, y en su obra aparece. Él, en su necesidad de identificarse con el criollo, tomaba mucho mate, pero él cuenta, ya de viejo, dice: he tomado mucho mate cuando era joven. Tomar mate para mí era la forma de sentirme criollo viejo. Me lo cebaba yo mismo, y creo que lo hacía muy mal, porque siempre había flotando unos palitos sospechosos. Dice, tenía 2 mates, uno común y otro de los que se llaman galleta. Ahora, caramba, he perdido el hábito. Y hay unos versitos, pero preciosos, que justo cumplen 100 años, que en una carta en poemas que se escribe él con Fernán Silva Valdés, un poeta uruguayo, Borges en un momento dice: igualennos el mate parejo y compartido, el mate
que es de muchos como el sol y la luna, volcancito que humea caliente como un nido, manso reloj que mide las horas de la duda. Así que bueno, esta es precioso. Qué bueno. Y, Precioso, bueno, precioso. Uno no se imagina a ese joven Borges, tomador de mate y criollo, pero bueno, tomémoslo como identidad y para celebrar el mate que forma parte de nuestra esencia de argentinos. Exacto, Totalmente. ahí está, celebremos. Celebramos el mate, todos tomando mates. Todos tomando mate. Gracias, Facu, un placer escuchar. Falta el mío. por favor. La próxima vez me comprometo a tener mi mate acá. Ah, perfecto. Muy bien, sí, ahora vamos a militar el mate mientras hacemos el programa. Gracias, Facu, como siempre, muy interesante, muy lindo todo lo que nos traes. Y en esta sección de actualidad vamos a ver un pequeño video porque conversamos con el doctor Alejandro Villar, director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuando vos dispongas, Roxana, lo vemos. Adelante. Bueno, buenos días, Alejandro Villar. Él es coordinador, ahora nos va a explicar bien el cargo en referencia a las universidades desde los programas y las políticas desde la provincia de Buenos Aires. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, mi cargo soy el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico. Es largo, pero bueno, es básicamente el nexo entre el gobierno de la provincia y el Sistema Nacional de Universidades y Científico-Tecnológico. Bueno, acabamos de asistir a una conferencia de prensa desde la Gobernación en la que se han expuesto las dificultades que se han tenido respecto del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires acerca de las políticas universitarias. Sí, el proceso de desfinanciamiento de todo el sistema de educación superior y particularmente para la provincia de Buenos Aires está impactando seriamente en la forma de funcionar las universidades, tanto como para poder mantenerlas abiertas y funcionando en las condiciones que se requieren, como en el ingreso de las becas de los estudiantes y en el ingreso de los salarios de los trabajadores, tanto los docentes como el personal de administración y de servicio, los no docentes. Bueno, en este caso parece que asistimos a políticas bien diversas, bien distintas, opuestas, respecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un modelo de Estado que confronta las políticas nacionales, claramente. Sí, claramente son modelos antagónicos, mientras la nación lo que está haciendo es de financiar al sistema público. En la provincia de Buenos Aires asistimos a una gran batería de políticas que tiene la provincia y a un sistema de articulación, que es lo que a mí me parece que es importante, de cómo las universidades trabajan junto con la provincia. Por ejemplo, ahora estuvimos dando capacitación para el proceso electoral, pero después la provincia salió a asistir a las universidades con las obras públicas, tiene el boleto estudiantil y después tiene el programa Puente, que es un programa muy original que lleva educación superior a los municipios del llamado interior de la provincia, donde hoy hay 80 municipios que tienen formación universitaria dictada por 15 universidades que tienen asiento en la provincia. La verdad que es una forma muy diferente de pensar la educación, de pensar los territorios y de pensar el futuro para la Argentina, ¿no? Claro, es una política de formación ciudadana a lo largo de toda la vida, si se quiere, que es el proyecto entonces que tiene que ver con formar ciudadanos que ya dieron su respuesta. La comunidad universitaria de la provincia ha dado una respuesta en las elecciones últimas. Y supongo que eso tiene que ver con la afectación de los propios intereses en su formación, ya sea como estudiantes, como docentes, como familias que tienen personas que están estudiando en estas universidades. Sí, sin ninguna duda, la universidad es una de las instituciones que tienen mejor reconocimiento social en la Argentina y en ese sentido, en las marchas del año pasado, y esperamos que ocurra lo mismo el miércoles, hay un acompañamiento de la sociedad. Ya no solo somos los universitarios que marchamos, sino que
la familia, los allegados, la gente vinculada a los estudiantes, a los docentes, a los que fueron estudiantes universitarios, los que aspiran que sus hijos sean estudiantes universitarios, acuden a apoyar a la universidad en este reclamo. La universidad tiene una gran inserción social en todas las capas sociales de la Argentina y en los territorios también, con lo cual es un actor central hoy para pensar mayor inclusión y sobre todo mayor formación ciudadana, ¿no? Exactamente. Bueno, por último, ¿cómo se prepara la provincia para enfrentar este gran deterioro que significa atrasos, no solo en la formación académica, sino hablaban de las obras, también de la restitución de becas, que en este momento además se está peleando el presupuesto provincial? ¿Cómo es posible que la provincia pueda enfrentar tantas dificultades? Bueno, lo que hace la provincia es, como dice el gobernador, trabajar de escudo y de red, tratando de atender los espacios donde más puede, pero con las limitaciones presupuestarias que además se acaban de exponer hoy. Hay dos herramientas, una muy importante, que es la finalización de las obras que dejó inconcluso el gobierno nacional en las universidades, aulas, laboratorios, que va a terminar el Ministerio de Infraestructura, en un gran esfuerzo por parte del ministro Catopodis, y por otro lado, por ejemplo, el boleto estudiantil, que lo que hace es facilitar el transporte de los estudiantes. Hay estrategias de los estudiantes para tratar de sostener, de ir menos días y estas cosas, pero la provincia está dando todo el apoyo posible para sostener la actividad en las universidades, y además trabaja permanentemente con las universidades para buscar soluciones a los pequeños problemas que puedan haber, ¿no? Excelente entrevista. Felicitamos a nuestra compañera Clara Rojas por la entrevista. La verdad que muy, muy importante los conceptos que nos ha dejado Villar, ¿no? Y en este contexto donde se aprobó o se rechazó el veto al financiamiento universitario del gobierno nacional, exacto, es fundamental traerlo y explicarlo de la manera que lo hizo Alejandro Villar. Alicia. Bueno, sí, muy bien. Seguimos, si te parece, con otra entrevista. Otra entrevista, estuvimos presentes en la conferencia de prensa realizada en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que presentó una evaluación de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia junto a los ministros de Economía y Salud. ¿La vemos? De Buenos Aires. Muy bien. El señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El señor ministro de Economía, Pablo López. El señor ministro de Salud, Nicolás Kretlan, y el señor director ejecutivo del Consejo Universitario Bonaerense, Alejandro Villar. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por hacerse presentes, los señores y señoras periodistas. La semana pasada no tuvimos conferencia de prensa, bueno, por obvios motivos. Habíamos terminado el día anterior la elección bonaerense. Una elección histórica, realmente histórica. Luego de 77 años, la provincia de Buenos Aires volvía a organizar una elección, eso trajo obviamente algunas complicaciones en el proceso organizativo, tomando la legislación vigente de la provincia de Buenos Aires, que es una legislación electoral del año 46, pero la verdad que todos hemos hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, todos los actores involucrados, que después me voy a referir puntualmente, y los resultados han sido, bueno, los que están, más allá de los resultados de la elección, ¿no? Los resultados del proceso electoral, ahora me voy a referir, están a la vista. No solo fue una elección histórica porque era, como dije, después de 77 años, la primera vez que la provincia de Buenos Aires organizaba una elección, sino que y más aberrante el otro, ¿no? Que se dijo que se gastaba mucha menos plata. Estamos demostrando, con números muy sencillos, que van a gastar casi el doble solo porque la única modificación es la boleta única papel al proceso electoral respecto del que se hizo en la provincia de Buenos Aires, porque también hay que poner un comando electoral, también hay que poner urnas, etc. La única modificación es que la boleta tradicional por un lado, la boleta única papel por el otro, va a salir el doble. O sea que lo van a tener que explicar.
Por último, y para terminar, quiero repasar, esto obviamente ya a esta altura es conocido, pero quiero hacer un breve repaso de algunos datos de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires próxima. No veo, voy a agarrar mi PowerPoint porque ahí ya no veo. Los resultados generales, 47%, sacó un poco más de 47%, sacó nuestra fuerza política, faltó 3% para llegar a la mitad del voto. La Libertad Avanza sacó 33,7%, bueno, las otras fueron fuerzas minoritarias, digamos. Un dato para destacar es que participó el 61% de los electores habilitados para votar. Eso, pongamos la próxima por favor, eso es poco en relación con el histórico de la provincia de Buenos Aires. Creo que la elección comparable es la legislativa del 2021, son 9% menos que ha votado, pero si uno lo compara con otras elecciones que han tenido lugar últimamente en la Argentina, digamos, por una jurisdicción vecina como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, votó el 53%. Inclusive nuestras proyecciones que teníamos indicaban que el máximo, la proyección, el mejor escenario, digamos, que teníamos de proyección era el 58%, así que lo hemos superado por un 3% próxima. Después están los resultados por sección, con su participación. Bueno, en la primera sección electoral tuvimos un resultado realmente histórico, 47,5% contra un poquito menos de 37%. Ahí eso nos permitió obtener 5 senadores a nuestra fuerza política y la Libertad Avanza 3 próxima. En la segunda sección también hemos obtenido una victoria, 35,4%, 29,8% la Libertad Avanza, 24% la fuerza política Hechos. Eso permitió un reparto de los diputados entre las 3 principales fuerzas, 4 para Fuerza Patria, 4 para la Libertad Avanza y 3 para la fuerza política Hechos. Después, en la tercera sección, una verdadera paliza, 54% nuestra fuerza política, 28,4% la Libertad Avanza y 5,7% el Frente de Izquierda, que fueron las 3 fuerzas que lograron ingresar o van a lograr ingresar diputados a partir del 10 de diciembre, 10 para Fuerza Patria, 6 para la Libertad Avanza y 2 para el FIT. En la cuarta sección electoral también ganamos nuestra fuerza política, 40,3%, 30,3% para la Libertad Avanza y 19,9% para Somos. Eso también permitió repartir entre 3 fuerzas los senadores, 3 para nuestra fuerza política, 2 para la Libertad Avanza y 2 para Somos. En la quinta sección electoral ganó la Libertad Avanza, 42%, 37,5% Fuerza Patria. La Libertad Avanza obtiene 3 senadores y Fuerza Patria 2 senadores. En la sexta también ganó la Libertad Avanza, 41,8 al 34,2. Ahí también logró ingresar diputados, en este caso, la fuerza política Somos. Se reparten 5 para la Libertad Avanza, 4 para Fuerza Patria y 2 para Somos. En la séptima sección electoral, ninguno, salvo nuestra fuerza política, que sacó 38%, logró romper el piso de 33,3%, así que los 3 senadores fueron para nuestra fuerza política. Y por último, acá en Capital, en la octava sección electoral, 44% para Fuerza Patria, 36,5% para la Libertad Avanza. Eso implica 3 diputados para cada una de esas 2 fuerzas políticas. Este es los resultados del voto legislativo por municipio. Nuestra fuerza política ganó el voto legislativo en 100 municipios, la Libertad Avanza en 30, Somos en 4 y Hechos en 1. Eso da cuenta de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, algo que permite observar el carácter histórico de este resultado para nuestra fuerza política, para el peronismo. Fíjense, comparen los celestitos en los distintos mapas de la provincia de Buenos Aires por municipio de las últimas elecciones. El último es el único en donde está casi por completo pintado de celeste la provincia de Buenos Aires, por eso permite observar ese carácter histórico del resultado. Rápidamente, las bancas obtenidas por cada fuerza política: diputados 21 para Fuerza Patria, 18 para la Libertad Avanza, 3 para Hechos, 2 para el FIT
y 2 para Somos, y en el caso de senadores, 13 para Fuerza Patria, 8 para La Libertad Avanza y 2 para Somos. Y acá está, bueno, la composición de las bancas. En primer lugar para diputados, quedan 39 para Fuerza Patria, 30 para La Libertad Avanza, 13 para otros, 8 para Somos y 2 para el Frente de Izquierda. Y la composición en el caso de los senadores, Fuerza Patria ahora cuenta con quórum propio y mayoría propia, 24 senadores, La Libertad Avanza 16, otros bloques 3 y Somos UCR 3. Esta información obviamente se la vamos a facilitar por si la quieren, es información pública de todas formas, que está en la web de resultados electorales. Última cuestión a la que me voy a referir es: el sábado comenzó acá en el pasaje Gerardo Rocha el escrutinio definitivo. Creemos que, dada la escasa cantidad de incidentes y que no hay ningún tipo de irregularidad, no va a modificar el resultado general, así que se está llevando adelante con tranquilidad. Va a llevar entre 10 y 15 días, nos dicen, el escrutinio definitivo, pero ahí conoceremos los datos definitivos. Por último, me acompañan hoy el ministro de Salud, el ministro de Economía y el director ejecutivo del Consejo Universitario Bonaerense, por una sencilla razón. La semana pasada el presidente Milei nuevamente ha llevado adelante una política de restricción a la expresión democrática de nuestro Congreso Nacional, en donde se habían aprobado 3 leyes importantísimas. Queríamos ponerlo en valor lo que está sucediendo, primero lo que había definido el Congreso Nacional y, bueno, lamentablemente la acción que ha tomado el presidente de vetar nuevamente 3 leyes, que eran 3 leyes que iban en favor de las provincias, que iban en favor de la población, del pueblo de la Argentina, en particular del pueblo bonaerense, de todos aquellos que se atienden en el sistema público de salud y todos aquellos que estudian en la universidad pública. Creo que el presidente tiene que entender que es un presidente constitucional, que ha sido elegido por el pueblo argentino y tiene que respetar las leyes del Congreso, tiene que respetar lo que establece en su mayoría los diputados, los senadores, lo que le está reclamando la opinión pública, tiene que escuchar lo que ha dicho el domingo pasado el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde aquí, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le queremos dar apoyo no solo a nuestros diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, sino al conjunto de los diputados para que este miércoles puedan revalidar la vigencia de estas 3 leyes. Convocamos a todos los bonaerenses a que se hagan presentes en la plaza de los 2 congresos para ejercer sanamente lo que corresponde, la presión del pueblo sobre aquello que reclama y que necesita para poder sostener sus condiciones materiales de vida. Que el gobernador saliera a hacer una compra de vacunas para el dengue, una compra que la provincia de Buenos Aires es más que el doble de la sumatoria de todas las que compró la Nación o de las provincias, para que tengamos una idea del esfuerzo que ha hecho la provincia de Buenos Aires. Es indispensable. El trabajo individual se reduce la participación de este mosquito, que como sabemos es domiciliario y vuela muy pocos metros, así que si hay, porque en la casa de uno de los vecinos hay reservorio de mosquitos. Esa es una parte muy importante. La segunda parte tiene que ver con el trabajo del armado del sistema de salud. Nosotros hemos preparado el sistema de salud nuevamente con los equipos y las guardias y la red de atención, e incluso con el sistema de medicina de atención, de telemedicina, que está vigente y que cuando empiecen los casos estará preparado para evitar sobrecarga de las guardias, para evitar sobretensión en las guardias y poder orientar mejor el flujo de la población. Pero el tercer punto tiene que ver con la vacunación. Nosotros ahora estamos relanzando la campaña de vacunación. Acuérdense que son 2 dosis, una dosis al día 1, una dosis a los 90 días, que son necesarios dárselas, y estamos lanzando ahora, porque si esto, nosotros sabemos que es una enfermedad que va a aparecer durante el verano y sobre todo va a tener mayor importancia si es que vuelve a aparecer el brote a finales del verano, pero tienen que pasar 3 meses para que se den las 2 dosis, así que es muy importante comenzar con la antelación. La vacuna Qdenga está disponible. Hasta el año pasado fueron las personas que habían tenido dengue, porque sabemos que tienen un pequeño riesgo elevado de enfermedad más grave. Este año lo que hicimos es, además de esa población, que ya habíamos ofrecido la vacunación el año pasado, ofrecérsela a todas las personas que están en el rango etario que está aprobada internacionalmente esta vacuna, que es entre los 15 y los 59 años. Así que en el día de hoy
se emiten 22.000 turnos, que van a llegar a personas que se anotaron el año pasado, pero que no habían tenido dengue previamente. Y cuando les llegue el turno, o la invitación, pueden acercarse a cualquiera de los laboratorios registrados en la provincia sin necesidad de una receta médica, con solamente la citación ya está en el sistema, la vamos a poder vacunar. Y ya se pueden inscribir en Mi Salud Digital bonaerense, todas las personas en este rango etario, para que en el transcurso de los próximos días le vayan llegando las citaciones para poder hacer la vacuna. Bueno, ahí estuvimos presentes entonces en la conferencia de prensa que se dio en esta semana que pasó, donde se presentaron los resultados de las elecciones, bueno, y algún comentario del ministro de Salud de la provincia. Exactamente, sí. Bueno, centralmente lo que hizo hincapié Bianco es en la posibilidad que muchos discutían de que la provincia de Buenos Aires lleve adelante el acto eleccionario por su propia cuenta. Exacto. Así que eso es fundamental para este momento, para estos tiempos, y además para reforzar la decisión política del gobernador Axel Kicillof. Bien. Y bueno, vamos con nuestra última entrevista del día de hoy. Entrevistamos al candidato a diputado nacional Hugo Yasky. Como este año se le vence el mandato legislativo, él integra la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. Así que escuchamos las palabras de Hugo. Adelante, Ro. Un orgullo, Hugo, entrevistarte, charlar con vos, nuestro candidato entonces a diputado, a renovar la banca por Fuerza Patria. La verdad que te hemos seguido toda la vida, desde SUTEBA, desde la creación, desde las carpas blancas, la lucha, los compañeros que cayeron en estas luchas, el ayuno, la resistencia siempre. Así que bueno, ¿cómo se sintetiza toda esta lucha en una nueva candidatura en este momento enfrentando al gobierno? Y yo creo que hay una continuidad. Cada uno de esos momentos en los que estuvimos juntos en la calle, cuando enfrentamos la política del desguace del Estado y la provincialización del sistema educativo, el desfinanciamiento del menemismo, después cuando volvimos a estar en la calle peleando contra Macri y ahora contra las políticas de Milei, hay un hilo de continuidad. La resistencia de los docentes junto con los padres y los estudiantes es como un núcleo que representa al sujeto colectivo que defiende la escuela pública, levanta las banderas, ese instrumento que para la clase trabajadora es esencial. Y bueno, ahí estuvimos y vamos a seguir estando a través de los más jóvenes, estos pibes y pibas que veíamos hoy, que van tomando la posta, y uno cuando los ve sabe que cada día construimos con más solidez, con más fuerza, con más juventud, con más presencia de la militancia. Hugo, vos hoy mencionabas dos cosas que se dijeron en general en este panel que hubo tan maravilloso. Uno es que este modelo de Milei retrotrae también a políticas de la dictadura y por otro lado también hace el link IKEA con las políticas del neoliberalismo. ¿Cómo se explica esto? Hay un hilo de continuidad. Si nosotros vemos la crueldad de las políticas de la Junta Militar, de la dictadura cívico-militar, lo que representaba José Alfredo Martínez de Hoz como una de las figuras emblemáticas de esa burguesía hacendada, volcada al sector rural, el intento de desindustrializar la Argentina, la política de destrucción del movimiento sindical, patentizada a través de la intervención de los sindicatos, el exterminio de las comisiones internas de los cuerpos delegados, salvando todas las distancias que existen enormes entre ese baño de sangre y lo que hoy representa Milei. Hay sin embargo un hilo de continuidad
que es el que refiere a su mirada sobre el Estado, la necesidad de destruir el Estado, de volver a una Argentina que exporte materia prima, de volver a una Argentina sin sindicatos, sin derechos humanos, negacionista de eso que fue el genocidio, una Argentina entregada a la División Internacional del Trabajo y de rodillas frente a Estados Unidos y Norteamérica. Son todos elementos que claramente se repiten y que remiten a aquella dictadura militar. Está clarísimo. Y los 90 entonces trajeron un neoliberalismo más tecnificado, si se quiere, y con una instancia de transnacionalismo donde entra el mundo financiero, ¿verdad? Sí, el intento de construir sobre la base de la ficción que fue el 1 a 1, la perdurabilidad de un programa de entrega, porque se trataba de acrecentar la deuda externa como una manera de someter a los gobiernos al tutelaje del Fondo Monetario Internacional y a la vez de destruir eso que hizo el argentino un país distinto en América Latina. Destruir la escuela pública, destruir las empresas nacionales, destruir eso que significó poder tener producción de petróleo, energía nuclear, todo lo que lamentablemente el menemismo pudo llevar adelante. Es cierto que después Néstor y Cristina nos permitió recuperar parte de eso, pero bueno, creo que el menemismo, sin lugar a dudas, fue parte de esos retrocesos históricos del movimiento popular. Bien, nos encontramos ahora frente a una lista que tiene fuerte presencia de sindicatos y por eso también trae toda la esperanza al pueblo trabajador y a las comunidades que trabajamos por la educación en el campo educativo, más allá entonces de la escuela intramuros. Sí, hay una presencia importante del movimiento sindical en la lista de Fuerza Patria. Si uno ve, muchos consejeros escolares y concejales vienen de la extracción sindical. En la lista nacional de diputados hay varios dirigentes sindicales, algunos con posibilidades de entrar, otros que van a quedar como parte de la lista. Y esto creo que de alguna manera tiene que ver con que hay una voluntad de dejar que la construcción de las listas esté permeada de la presencia de referentes de sindicales en reconocimiento a la lucha que ha tenido el movimiento sindical y fundamentalmente a la barrera que significó el sindicalismo al avance de los planes de ajuste que todavía hoy, y esto lo digo en tiempo presente, tenemos que seguir resistiendo. Bueno, y con ese sentido entonces, la militancia, los trabajadores y las trabajadoras estaremos y seguimos apoyando, por supuesto, a Fuerza Patria porque nos representan. Y desde ya, muchísimas gracias por toda tu trayectoria intachable y coherente, Hugo. Una alegría para nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Hugo, una alegría. Compañera. Nosotros somos de... Excelente Muy la bien. entrevista, muy bien, súper interesante cómo fue enganchando de los 70 para acá, las continuidades entre estos gobiernos, la verdad que muy interesante. Estuvo muy bien y fue una reunión además en lo que él cerró esa reunión, esa charla de los candidatos y también estuvo muy, muy bien. Bueno, y un agradecimiento por supuesto nuevamente a Clara. Exacto. Se puso el traje de entrevistadora de Diálogos Compañeros. Muy bien, Clarita. Bueno, como siempre tenemos nuestra columna de la Asociación de Usuarios y Consumidores. Hoy, por los derechos de usuarios y consumidores, vamos a entrevistar a Miguel Paz, responsable de la Unión de Usuarios y Consumidores de Tucumán. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿cómo Miguel. están, amigo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás Todo vos? bien. Muy bien, gracias por comunicarme. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. ¿Qué nos puedes contar, Miguel, de la región o bien de eso que estuvo dando vueltas estos últimos días sobre los clubes de barrio, si te parece?
Sí, bueno, antes que nada uno está contento por esta reacción, ¿no? Tanto del pueblo, esta reacción política también de nuestros referentes. En la provincia de acá de Tucumán, como bien saben, nuestros diputados habían quebrado el bloque Unión por la Patria y se habían escindido en un bloque llamado Independencia. Eso nos había preocupado mucho a los militantes del Movimiento Nacional y Popular, había generado muchas críticas, mucha desilusión, y gracias en el sentido a estas medidas horrorosas que está llevando adelante el gobierno nacional, el movimiento tucumano se unificó, logró la unidad, así que bueno, estamos ansiosos ya de que llegue el 26 y poder votar, ¿no? Medidas que no sean favorables para el pueblo. Bien, bien. En primera medida. Totalmente. Y segundo, bueno, les presento a él, es Aristides, él me acompaña en algunas charlas. Por Hola, campeón, ¿cómo siempre estás? Siempre se suma él. Pero bueno, es un mini militante. Perfecto. Por otro lado, en materia de derecho del consumidor, bueno, la provincia está por el momento sin mayores... no se está llevando muchas cosas adelante en materia del consumidor. Vemos una dirección de comercio interior, que es la autoridad de aplicación en la provincia, que está llevando algunas medidas, como por ejemplo controles de comercio, cosas muy externas, ¿no? No hay mucho para comentar sobre la situación provincial. Sí contarles de que digamos, la cuestión de la asociación a nivel regional viene bastante bien. Tenemos filiales que se están desenvolviendo en la provincia de Salta, estamos normalizando la provincia de Salta. Era una filial que teníamos casi acéfala, porque los compañeros y compañeras que teníamos anteriormente, por razones personales, dejaron de participar. Así que nos pusimos esa tarea del hombro, nos viajamos cada tanto las 4 horas que nos separa de aquí, de la provincia de Salta, a buscar nuevos referentes, a seguir haciendo el trabajo institucional para no perder, digamos, ese contacto. De hecho, formamos parte de la comisión de usuarios del ente regulador de Salta. Es algo inédito que nos hayan dejado participar siendo nosotros de Tucumán, pero ellos entendieron de que este intercambio institucional les servía tanto a ellos como a nosotros. Además, conformamos la región NOA y, bueno, por lo menos en la cuestión del transporte eléctrico y en las cuestiones del Consejo del Consumidor, por ahí son temas que nos unen. Y por otro lado, también en Santiago del Estero también estamos normalizando nuestra filial. Ahí tenemos nuestra compañera Belén Zurita. En Salta, bueno, coordinamos con el compañero Adrián Alonso, también otro abogado, y también estamos en tratativas de abrir una filial en el pueblo de Santa María, en la provincia de Catamarca, ¿sí? Es un pueblo vallisto que está pegado en una zona triangular vecinal entre Catamarca, Salta y Tucumán. En Salta, bueno, tenemos Cafayate en esa esquina, y del lado de Tucumán se encuentra Amaicha del Valle, correcto. Mira. Así que, bueno, venimos trabajando bastante desde lo institucional, estamos trabajando mucho desde lo interno para posicionarnos como asociación referente en la provincia, en el NOA, teniendo también los papeles al día, las cuestiones administrativas al día, porque también, esto hay que comentarlo, resulta que el gobierno nacional está haciendo alguna especie de revisión, ¿no?, de las asociaciones. Nos venimos enterando que hay varias asociaciones, creo que durante este gobierno hay 8 asociaciones que perdieron su inscripción en el registro nacional por cuestiones administrativas. También hay algunas que se las ha intimado por cuestiones políticas. Pero bueno, nosotros vemos con
bastante detenimiento esta situación, y es por eso que es necesario hacer una mirada hacia el interior de nuestra asociación y ver que tengamos todos los papeles al día, cumplamos con la normativa, y obviamente también fijar un mismo discurso político a la hora de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Correcto, sí. Sí, porque además el tema del gobierno, como vos decías, nunca sabés si realmente tienen intención de regularizar la situación de las asociaciones, o hay de por medio alguna ventaja o alguna diferencia política con los que integran las asociaciones. Claro. Eso, lamentablemente, en este momento también está en juego. Sí, no nos olvidemos que este gobierno, a principios apenas asumió, dispusieron cerrar el Registro Nacional de Asociaciones, por lo tanto, no se permite la inscripción de nuevas asociaciones. No entendemos el por qué. Obviamente hay fundamentos legales, pero son muy vagos, son muy escasos, que no explican el por qué no permitirían nuevas asociaciones. Entonces, lo que peligra acá también hay cuestiones judiciales de por medio. Las asociaciones que somos las empoderadas para representar de manera colectiva, en juicios colectivos a los usuarios y consumidores, muchas veces tenemos conflictos judiciales con grandes firmas, especialmente bancos, aseguradoras, y bueno, esos intereses económicos son los que defiende el gobierno y no así los del pueblo, ¿no? Eso está clarísimo, sí, pero por suerte eso está cambiando en una sumatoria de lo que pasa en el Congreso y la movilización en la calle, ¿no? Así que bueno. Correcto. Bueno. Miguel, te agradecemos muchísimo y te estaremos convocando próximamente para seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes, ¿sí? Muchas gracias. Y como siempre les agradezco esa gran tarea militante de ponerse al frente en materia comunicacional. Gracias. Hasta pronto, Miguel, a tu disposición. Bueno, bien. Y para ir cerrando nuestro programa, pasamos a la sección Varieté Cultural. ¿Te parece, Rob? Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Bueno, siempre me encuentran así a mí. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Qué lujo tener estos dos conductores, así que tengo que ser rápida porque nos van a cortar y no quiero que se pierdan esta hermosa carita de los oyentes y las oyentas, así que voy a ser muy rápida con todos los anuncios que tenemos para hoy, así nadie se pierde de nada. Dale. En primer lugar, hoy les quiero contar que el compañero Epurmer Colman, que ustedes ya lo conocen porque siempre nos acompaña a nuestras peñas y fiestas con su música, nos hace una invitación para el día de hoy, jueves, a las 10 de la noche. Vieron que está súper de moda salir los jueves, así que cerramos en un ratito, nos vestimos y salimos para allá. Se va a presentar con su banda llamada Blues de Carreras, en estas hermosas cervecerías nuevas que están ahora surgiendo. Esta queda en la calle Diagonal 74, número 1586, así que After Rock Office, como se dice ahora, les esperamos y vamos a pasar un hermosísimo momento. Por otro lado, quiero también contarles que algo que ya Facu lo estuvo anunciando hace un ratito, tenemos el Teatro por la Identidad en La Plata. Desde hoy, jueves 18 al domingo 21 de este mes, se realiza en La Plata el 11º ciclo de Teatro por la Identidad. En 1981, la escena teatral argentina expresó su resistencia a la dictadura a través del movimiento Teatro Abierto, que buscó visibilizar la dramaturgia silenciada y censurada. Directores, dramaturgos, actores, actrices, vestuaristas, maquilladoras, un montón de gente se unió para resistir a través de la cultura las violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura.
Así que bueno, a partir de allí se recrean los ciclos de Teatro por la Identidad como parte de un movimiento de reunión y reflexión para cuidar la democracia. En La Plata, desde hace unos años, se organiza en septiembre esta secuencia. Y les cuento que este año nuestra querida agrupación Patria Compañera forma parte de este circuito cultural de Teatro por la Identidad. Con mucho orgullo les invitamos a la función de Mudanza, como bien dijo hoy Facu, un espectáculo que se presentará en nuestra sede el próximo sábado 20 a las 21 horas. Las entradas se retiran ahí mismo en nuestro local, 1 hora antes. Recordamos la ubicación, Diagonal 73, entre 10 y 11, 1556. Espero que haya salido todo más o menos entendible, pero bueno, no quiero quedar afuera de este programa, así que vamos a las chapas. ¿Salimos o salimos? Esto es así. Así es, de ninguna manera vamos a quedar afuera. Bueno, entonces hay cita para el sábado en nuestra agrupación y hoy a la noche bancando al compañero de Pumer. Exactamente. Así que bueno. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, por favor. Y Alicia, un abrazo grande y un abrazo grande a todos nuestros oyentes. Nos estamos viendo en 15 días. Chao. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos en